Quiero que me acompañe, por favor, en el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, 19. Si lo pueden poner ahí, ahí está. Dice ahí la traducción al lenguaje actual: mi Dios es el Rey ¿de qué? Del cielo. Es el dueño de todo lo que existe. Hay veces que a mí me gustan mucho las traducciones al lenguaje actual, pero le quiero leer la Reina Valera 1960. Dice así: Jehová ha establecido en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. ¿Alguien más lo tiene en su Biblia que lo pueda leer conmigo? Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Puede ocupar su lugar, hermano. Quiero contarle algo que me pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas, en un día sábado, nosotros vivimos en un departamento en el piso 13, ya les había comentado en alguna ocasión, y tenemos un par de mascotas. Son 2 perritos bulldog francés. Están pequeñitos, hermano, pero no sé por qué. No sé si es algo de raza, pero cuando uno baña a su perro, ¿cuántos tienen mascotas aquí? Cuando uno baña a sus perros, los perros huelen medio feo, aunque los bañó uno, ¿cierto o no? Por eso hay una expresión cuando uno llega a un lugar: huele como a perro mojado, ¿verdad? Que su casa no huela así, hermano. Bueno, yo estaba en casa, los perritos los tenemos en el cuarto de lavar, como le digo, es un departamento, y yo tenía la costumbre o el deseo de que pues siempre estuvieran oliendo bien los perritos, pero me pasaba que cuando los bañaba dentro de la casa, toda la casa se apestaba a perro. Entonces encontré un servicio a domicilio. Llega un muchacho en un carrito y trae instalada una regadera para los perritos, y se acababa el problema, ¿no? Total que le llamo al muchacho, llega y me dice: ya estoy en la parte de abajo. Siempre bajo primero un perrito y después bajo al otro, pero yo andaba buscando su correa y no encontraba la correa, porque como es un elevador, el miedo es cuando se abre, sale corriendo el perro de inmediato. Entonces no encontraba esta correa, y pues le hablo al perro, se llama Peanut: Peanut, vente para acá. Y ahí viene el perrito, y es bien inteligente, porque ese perrito llega y ya sabe que uno lo va a sacar o para hacer sus necesidades o para bañarlo. Pero pido el elevador y el perrito ahí está paradito esperando a que se abra, y en cuanto se abre se mete al elevador y se voltea como sabiendo que tiene que esperar a que se le vuelva a abrir. Yo hablé a Ian y a Ander para que me acompañaran, y sabe que dentro de mí estaba con esa preocupación. Como no tenía la correa, le repito, la preocupación era de que en cuanto se abriera el elevador, iba a salir pero volando. Y el tema es que como es una zona residencial, pasan muchos carros de repente. Entonces, pues lo que yo quería evitar que pasara, eso pasó. En eso se abre el elevador y el perro, oiga, sale corriendo. Y yo le quiero contar otra cosa de mí. Pues siempre, aunque usted me vea ahorita rellenito, siempre fui deportista. Entonces obviamente yo quise tratar de agarrarlo, hermano, pero a veces uno le manda una señal al cuerpo y el cuerpo ya no responde igual.
Yo le dije hace un momento, tengo 36 años. Y en eso, pues que sale corriendo el perro, yo lo quise alcanzar, hermano. Y ahí estuvo el problema, que cuando yo salgo hay un escalón y ya ve que había estado lloviendo mucho esa semana. Yo termino pisando en un lugar en donde como que se había hecho un hueco por la lluvia. ¿Y qué cree que pasó? Se me fue el pie. ¿Alguien se le ha torcido el pie, verdad? Que es algo espantoso. Bueno, a mí no nada más se me torció el pie, pisé chueco y azoté como res. Haga de cuenta esa cosa, espantoso. Y los niños obviamente llegaron, papá, ¿estás bien? Hermano, le digo la verdad, no me importó si atropellaron al perro, si se lo robaron. La verdad, no tenía cabeza, pero yo estaba ahí tirado en el piso con un dolor. Y lo primero que yo pensé, se me quebró el pie. Gracias a Dios nunca he sufrido de una fractura, pero por primera vez yo dije, se me quebró el pie. No lo sentía. Oiga, esa cosa estaba pero punzando. Santo, dije, ya me quebré el pie. Y mis niños llegan y papá, ¿estás bien? Dice Ian. Y Ander llega y me dice, papá, te vas a morir. No me ayudes, yo decía. Con un dolor, oiga, me estaba punzando el pie. Y hay veces que cuando uno está atravesando un momento así de dolor, uno se queja. Hay una queja natural. Todo mundo nos quejamos porque estamos pasando algo mal. Y yo sentía que se me había quebrado el pie. Y tenía muchos años que por un golpe no me daban tantas ganas de llorar. Oiga, yo estaba aguantándome, ya están tus hijos viéndote, no llores. Pero yo sentía tantas ganas de llorar. Y como pude, lo único que dije, Dios mío, que no se me haya quebrado el pie, porque eso es muy, muy largo de recuperar, ¿verdad, Josué? ¿Dónde está Josuecito? Me acordé de Josué. Y que no permitas que se me haya quebrado. Y miren, me paré con una pierna y dije, en cuanto pueda recargar, si puedo dar un paso, ya la armé, decimos, ¿verdad? Ay, con eso. Y en cuanto pisé, hermano, dije, ay, gracias a Dios. Pero, oiga, de verdad que andaba así como arrastrando el piecito, mire. Y no sé si alguien me vio aquí ese domingo, porque eso fue el sábado. Y llegué y obviamente me puse ahí tanto menjurje para que no se me inflamara más, pero parecía una pelota de básquetbol. Pero lo que quiero llegar fue a mi queja de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué fuiste tan menso? Yo pensé en mi cabeza, ¿por qué me preocupé tanto más por el perro que por fijarme cómo iba a salir? Y es que a veces los accidentes así son. Los accidentes pasan cuando uno cree que tiene las cosas bajo control, ¿cierto o no? Así pasan los accidentes. Pero ese fue mi coraje conmigo mismo y yo sí me cuestioné, ¿por qué a mí? Y de repente vino como una especie de iluminación de parte de Dios. Y si cambias esa pregunta por decir gracias porque no me quebré el pie. Y vino para mí eso y empezó yo a cambiar, Señor, gracias. Gracias porque no se me tronó el pie. Gracias porque puedo pisar. Gracias porque no se me fracturó. Y eso me hizo meditar en lo que les quiero predicar en esta mañana, hermano. Les quiero predicar acerca de algo que se llama la soberanía de Dios. En las pasadas semanas a mí me tocó predicar acerca del temor de Dios. No sé si alguien recuerda esa predicación. Yo hablaba de tener un temor reverente a Jehová. Les platicaba de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y después me tocó predicar acerca de la perfección de Dios, de que tenemos un Dios que es perfecto en los detalles, pero así como Dios es perfecto, podemos descansar en que tenemos un Dios que es perfecto también en cómo se conduce con nosotros. Ahora yo veía la manera de poder entrelazar a esta predicación. Mire, hermano,
¿Qué pasa cuando juntamos estas dos verdades? El temor reverente ante un Dios santo y la certeza de su perfección absoluta nos llevan directo al trono, donde todo encuentra una explicación, que podemos descansar en la soberanía de Dios. Porque si Dios es perfecto en su ser, entonces tiene derecho absoluto a gobernar todas las cosas según su voluntad. Si Él es perfecto en su ser, ¿quién soy yo para cuestionar lo que Él permite que pase? ¿Alguien ya me está entendiendo? No podemos negociar contra el trono de Dios. No podemos negociar con lo que Dios decide, y por eso le puse como título el negociador, porque hay tantas ocasiones en donde nosotros como hombres o mujeres de pronto nos sentimos con la facultad de negociar con un Dios que tiene todo bajo control. Escuchen bien, el temor de Dios nos humilla ante su grandeza. La perfección de Dios nos asegura que todo lo que decreta es bueno y justo, y la soberanía de Dios nos libera del peso de querer controlar las cosas a nuestro gusto, pensando que esto es lo mejor que me conviene. El Salmo 103:19 lo acabamos de leer. Jehová ha establecido en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. ¿Puede decir alguien conmigo: Dios domina sobre todas las cosas? Dígalo: Dios domina sobre todas las cosas. Ahora, probablemente eres alguien que ha venido por primera vez, y si yo te digo la palabra soberanía, ocasiona que no comprendas qué significa soberanía. Hoy veremos que la soberanía de Dios no es una doctrina para discutir, sino es la realidad que sostiene al universo. Todo se sostiene por la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Y el significado es sencillo: que Él es el Rey absoluto. Eso es, en términos simples, que Él es el Rey sobre todas las cosas, y que Él decide como a Él le place, nos guste o no nos gusta. Eso es la soberanía de Dios. A veces tratamos de amoldar la soberanía de Dios a lo que nos conviene. A veces intentamos que la soberanía de Dios nos beneficie, pero cuando la soberanía de Dios nos corrige, nos disgusta. Pero mire, que Dios es soberano significa que Dios tiene autoridad ilimitada. Es decir, nadie le da permiso a Dios. Dios no tiene que ir por ahí consultando qué es lo que más le conviene a las personas. Dios no se junta como yo les decía, como en el cuerpo ejecutivo el martes para decidir lo que tiene que hacer uno durante la semana. Oiga, no existe en el reino de los cielos un llamado con los ángeles en donde los ángeles le digan: Dios, te aconsejamos que ¿por qué no haces esto en la tierra? ¿Por qué no podemos hacer que Venezuela le vaya un poquito mejor? O ¿por qué no te recomendamos en este tema macroeconómico que pueda venir una escasez sobre cierto pueblo? No existe, hermano, un consejo en el reino de los cielos que le pueda aconsejar a Dios de lo que tiene que hacer, porque la autoridad de Dios es una autoridad ilimitada y los ángeles se rinden ante la majestad de Dios. Los ángeles se rinden ante la majestad de Dios. Nadie le da permiso a Dios. Por otro lado, tiene autoridad ilimitada, pero también tiene poder ilimitado. Puede hacer lo que Él decide hacer sin que nada se lo impida.
A veces nosotros tenemos muchos deseos, pero estamos imposibilitados porque no tenemos poder para hacer las cosas. Usted puede decir, me quiero comprar una casa. Usted puede decir, quiero hacer un jardín o quiero remodelar mi casa. Pero en muchos casos estamos imposibilitados por nuestros recursos, porque nuestros recursos no son suficientes. Quisiéramos comprarle llantas nuevas al carro, quisiéramos construir un cuarto en la parte de atrás de nuestra casa, quisiéramos remodelar nuestra cocina, pero lo que generalmente nos topa en muchas ocasiones es que nuestros recursos están limitados, hermano. Pero lo que Dios se propone hacer lo cumple, porque los recursos del cielo son ilimitados. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y otra cosa más, Dios no tiene restricciones. Es otra facultad de la soberanía. Dios no tiene restricciones. Le dije hace un momento, no convoca un consejo con los ángeles para saber qué es lo que puede hacer para mejorar la calidad de vida del hombre. No hace eso, pero tampoco se siente topado por sus enemigos. Yo no veo a Satanás frenando a Dios, porque Satanás no tiene potestad ni autoridad delante de Dios. O sea que Satanás no puede frenar los designios de Dios. Satanás no puede frenar la voluntad de Dios. O sea, Dios no tiene restricciones. Eso es la soberanía de Dios. Ni Satanás, ni el destino, oiga bien, ni el libre albedrío de los humanos pueden limitar la soberanía de Dios. Ni nosotros mismos podemos limitar la soberanía de Dios, porque Dios se está sentando en el trono, reinando con justicia. Alguien puede decir gloria a Dios. Mire, el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él hizo todo lo que quiso, hermano. Y eso es lo que vemos. Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré yo todo lo que quiero. Isaías hablando en voz de Dios: haré todo lo que yo quiero. El profeta Daniel dice: y no hay quien detenga su mano, ni le diga ¿qué haces? Nadie puede frenar la obra de Dios, ni nosotros mismos. Se lo repito, hay un ejemplo muy claro donde está el alfarero dándole forma a su obra de barro. O si lo podemos entender mejor, hay un pintor que empieza a hacer su arte y decide si ponerle bigote, si quitarle bigote, si hacer más alto o más bajo al personaje. Pero si hay algo que todos sabemos, es que esa obra de arte no puede hablarle al pintor y decirle: ¿por qué me hiciste así? Y a veces nosotros sentimos la autoridad para negociar con Dios y nos convertimos en los negociadores. Mire, esta soberanía de Dios a veces es un tanto confundida, porque Dios usa su soberanía aun cuando esto pueda ser percibida como injusticia para el hombre. Hay una parábola, Mateo 20, capítulo 1 al 16. Dice la parábola que acordó el Señor de la vid. Acordó con un grupo de personas que llegaran a trabajar, los empleó y les dijo: les voy a dar un denario por venir a trabajar a la viña. No sé si alguien ya recuerda esa historia.
Y en el momento que llama a los primeros a trabajar, avanzan unas cuantas horas. Traducido a nuestro idioma, a las 9 más o menos, y al mediodía, y otro a las 3, y otro a las 5 de la tarde, contrata a otro grupo de personas. Imaginen lo siguiente: está el dueño de la viña, y vamos a aterrizarlo para que lo entendamos mejor. Cuando uno anda buscando que alguien vaya y trabaje en nuestra casa, muchas de las ocasiones va uno a Home Depot. ¿Alguien ha ido a Home Depot a buscar algún trabajador? Sí, ¿verdad? Bueno, en la parte de afuera del Home Depot dicen: aquí hay plomeros, tienen un letrero que dice carpintero, hay otro que dice aquí yo soy constructor, albañil, y ahí se encuentra todo, hermano. Ahí le estoy dando el tip cuando anda batallando. Entonces imaginemos que llega el dueño de una obra y dice: necesito 5 chavos, vénganse 5 chavos a trabajar conmigo. Ah, sí, cómo no, patrón, dígame qué vamos a hacer. Bueno, estoy echando ahí un piso en la casa y necesito que se vengan. Ah, claro que sí. Siempre te dicen: ¿cuánto nos va a pagar? Ah, no, pues lo respectivo del día. En la Biblia dice que era un denario. Nosotros podemos decir que era lo del salario de un día. Normalmente son 400, 500 pesos, pero los del Home Depot no se van a mover por menos de 700 pesos, hermano. Una vez le digo: no, pues les voy a pagar 700 pesos por el día. Ah, no, claro que sí. Estamos hablando de que era bien tempranito. Imagine que eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana. No, claro que, pues súbanse al carro, ¿no? Y ahí van los muchachos, se suben con las cosas. ¿Tiene equipo en la casa? Sí, yo tengo palas, tengo todo, vénganse conmigo. Y se suben. Y ahí van en el camino, llegan a trabajar. Pero de repente, pues va otra vez el Señor y llega a ese lugar. Oigan, necesito 5 muchachos más para que me ayuden, porque estoy echando un piso. Pero ya habían pasado como 2-3 horas, hermano. ¿Y cuánto nos va a pagar? No, pues 700 pesos por día. No, hombre, pues aquellos dijeron: vámonos. Y se suben rápido y se los lleva. Y allá andaban los otros fulanos echando palas, trabajando, y de repente ven que llegan otros a trabajar. Pues bueno, pues que se vengan y nos ayuden, menos trabajo para nosotros, ¿no? Y ahí están echando el piso. Y de repente pasa otro par de horas y el dueño de la casa dice: voy por otros más. Y ahí va, por otros 5. Yo creo que ese era un trabajal, hermano, pero va y llega. Y lo mismo, ya habían pasado otras 2-3 horas. Oigan, ¿saben qué? Necesito otros 5 chalanes, porque estoy echando un piso y necesito que me ayuden. Oiga, pues ¿cuánto nos va a pagar? No, pues 700 pesos. Fuga, pues ya era la mitad del día. Súbanse al carro y ahí van, ¿no? Y llegan y allá están los otros, ¿no? Echando el piso. Discúlpeme porque no sé cómo echar un piso, pero parece que estoy barriendo, ¿no? Pero llegan los otros muchachos. Y al final dice el dueño de la casa: ¿saben qué? Ahorita vengo, ¿no? Y se va al Home Depot y llega con otra bola de chamacos. Ya faltaba bien poquito para terminar el día. A lo mejor faltaban un par de horas. Y digo: oiga, pues necesito que me echen la mano allá, porque pues necesito echar un piso. ¿Cuánto nos va a pagar? Pues 700 pesos. Vámonos. Y se le suben. Y ahí va. Entonces allá andaban los muchachos entrados, trabajando. Ahora eran 3 grupos esperando, pero llega un último grupo y dicen: pues mejor para terminar más rápido. Oiga, se termina la obra. Y de repente los llaman, y pues siempre está el dueño o el encargado ahí, saca los billetes. Y de repente llegan con estos últimos. Y a los últimos es a los que les paga primero. ¿Cuánto dijimos que les iba a pagar? 700. Y ándale, amigo, ahí le va.
Y de repente llega con el otro, ándele, ahí le va, y termina pagándole lo mismo a todos. Y obviamente, pues para los que llegaron al último, que dijeron, pues qué chulada, ¿no? Por 2 horitas, 700 pesos, no te los pagan ni en Estados Unidos, dice, ¿no? Qué chulada. Pero los otros que habían estado trabajando dijeron, a ver, ¿qué onda? A ver, nosotros estuvimos trabajando todo el día. ¿Cómo nos vas a pagar exactamente lo mismo que a estos fulanos que van llegando apenas, tienen 2 horas? Entonces, sorprendentemente, hermano, hablando de la Biblia, cada uno recibió un denario completo, incluso cuando solo los últimos trabajaron entre 1 o 2 horas. Estos últimos estaban siendo beneficiados por el favor del Señor, pero los que habían llegado con tiempo encontraron que era injusto. Pero de repente el dueño les dice, a ver, vamos a dejarnos de cosas. Cuando yo te contraté, yo te dije que ibas a estar todo el día, y tú dijiste que aceptabas, ¿por cuánto? Por 700 pesos. ¿Te estoy pagando menos? No, pues no está. Entonces, no me hagas a mí ver que estoy siendo injusto con ellos, porque con ellos yo estoy siendo bondadoso y contigo también. Ahora, en este pequeño extracto encontramos la soberanía de Dios. Primero, que Él llama cuando quiere y como quiere a las personas. Dios es soberano y llama a unos al inicio y otros al final. Ahora, esto tiene que trabajar en contra de la envidia, pero yo quiero hacer un comentario adicional. Probablemente estoy mal. Quisiera preguntarle a esta historia, ¿por qué el Señor tuvo que contratar más personas? Y hay 2 razones: o era mucho el trabajo, o no estaban rindiendo lo suficiente. ¿Cierto o no? Porque si ellos estuvieran trabajando con tanta gana, probablemente no hubiera sido necesario tener que contratar más personas. Hermano, a donde quiero llegar con esto, hermano, es que no debemos de comparar nuestro servicio con el servicio de otras personas, porque Dios llama a quien quiere como Él quiere. Hay un beneficio inmediato. El beneficio inmediato es que somos reclutados por el Señor de los cielos, por el dueño de todas las cosas. Ese es un beneficio inmediato. Pero si nosotros trasladamos esta enseñanza a venir a los pies de Cristo, hermano, tenemos la bendición, muchos en este lugar, que Dios nos llamó hace 30, 40, 50, 60 años. Pero hay otro grupo de personas que puede decir, apenas yo tengo 1 año viniendo a la casa de Dios y me siento sumamente recompensado porque apenas le conocí. Probablemente ya en una etapa final de su vida y acaba de conocer a Dios, pero Dios le está cambiando la vida a sus 50 y a sus 60 años, hermano. Y nosotros tenemos que ver con mucho gozo que Dios siga llamando personas a trabajar a la obra de Cristo. Tiene que ser de mucho gozo para nosotros. Si a nosotros nos ha costado mucho trabajo estar en las cosas de Dios, si ha sido cansado, si ha sido difícil, podernos regocijar porque al final nosotros hemos sido llamados por Dios, aun cuando muchos están siendo llamados apenas en esta etapa de su vida. Y debemos de sentirnos bendecidos por ellos. Ahora,
¿Cómo cambia la soberanía de Dios las necesidades más reales del hombre? Porque es que cuando Dios es soberano, cuando Dios decide hacer ciertas cosas, en ocasiones nosotros no nos sentimos beneficiados de la soberanía y podemos hacer queja. Mire, por ejemplo, el dolor. El dolor no es un accidente ni es una obra del diablo con poder absoluto. El dolor está bajo el control de un sabio y un amoroso Padre que es Dios. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que están trabajando a nuestro favor. Con esto te quiero decir que tu sufrimiento no es un capricho del destino, sino que Dios está permitiendo que pases por una etapa de fuego porque viene una recompensa mayor. Esto es material que Dios está usando en esta etapa de tu vida para hacerte crecer. Mira, Romanos 8:29 dice que es el material que el soberano está usando para formarte a la imagen de Dios. A veces nos duele. A veces nos duele estar en un proceso. A veces podemos llorar. A veces podemos clamar. A veces nos podemos desesperar porque no está pasando lo que quisiéramos que pasara. Pero cuando yo entiendo que estoy sujeto a la soberanía de Dios, lo mejor que puedo hacer es confiar que Él tiene control sobre mi futuro, que Él tiene control sobre la situación. Entonces el dolor no es un accidente, sino es algo que Dios está permitiendo para darme un futuro glorioso. Ahora, la soberanía a veces también toca áreas de nuestra vida, no que solo nos duelen, sino que nos producen mucha ansiedad. Cuando la ansiedad, el temor nos empiezan a paralizar, porque Dios está permitiendo ciertas cosas que nos tambalean y que nuestro futuro parece que no está resuelto, un futuro que está pendiendo de un hilo. Adquirimos algún crédito de alguna vivienda, estamos emprendiendo algún negocio, tenemos algún plan en el futuro, pero nuestro futuro está pendiendo de un hilo y eso nos ocasiona sentirnos ansiosos. Hermanos, el Salmo 46:10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy su Dios. Estén quietos. Probablemente esa es la palabra que necesitas escuchar en este día. Estad quietos, quédate tranquilo y date cuenta que yo soy tu Dios. ¿Puede alguien descansar en esa palabra? Quédate tranquilo, descansa, porque yo soy tu Dios. La preocupación es excesiva, pero tenemos que cuidar, hermano, que nuestra ansiedad o que nuestro temor no sea ateísmo práctico. Fíjese en esto, porque en ocasiones cuando es demasiada la ansiedad y nos encierra y nos paraliza, pues entonces ¿en quién estamos confiando? No nos convertamos en ateos. Confiemos en un Dios que es real, pero que va delante de nosotros. Encontré una frase que me gustó: no necesitas controlar el mañana, porque el mañana ya está en las manos del que nunca duerme y nunca se equivoca. No quieras controlar el mañana, porque el mañana ya está en el control de Dios.
quiero terminar con esto, hermano. Cuando luchamos con nuestro pecado y cuando sentimos que no podemos cambiar, y ahí es cuando duele mucho, hermano, porque nos enfrentamos a la soberanía de un Dios que también es santo. Pero tenemos una lucha pecando y con áreas de debilidad. Hermano, Dios no es solo soberano para salvar. Dios también es soberano para santificarte. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Probablemente tú no estás pasando por un tiempo de dolor. Probablemente tú no estás pasando por un tiempo de ansiedad gracias a esa soberanía de Dios. Pero probablemente tu situación es que te estás enfrentando a la soberanía de Dios por tus faltas. Por eso te digo, Dios puede santificarte. Incluso cuando son caídas constantes. Yo me caí de un escalón. Probablemente tú te estás cayendo constantemente con el mismo problema. Probablemente te estás tropezando con el mismo pecado. Déjate digo que ese gobierno, el gobierno de Dios, permite que cuando estás caído en esa área pueda usarse para quebrantarte, pueda ser usado para hacerte dependiente de su gracia. Pero seguramente lo que Dios más quiere hacer es levantarte de tu posición. Dios no te quiere dejar tirado en tu ruina. Dios no quiere dejarte tirado en tu pecado. El interés principal de Dios es restaurarte y aprobarte. Así que si alguien en este lugar se está topando con la soberanía de Dios en sus pecados, no estés confiando en tu fuerza de voluntad para abandonar una práctica mala. Mejor confía en que Dios el soberano transforma los corazones y les da un nuevo futuro en sus manos. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso y te pones de pie? Termino con esta frase: rendirse ante Dios es lo mejor que podemos hacer. Escúchelo bien. Rendirse ante Dios es lo mejor que podemos hacer. Cuando las cosas no están funcionando como creemos, rendirnos ante Dios es nuestra mejor opción. ¿Sabe por qué? Porque no nos rendimos porque somos débiles. No rendimos porque Él es fuerte. ¿Sí se da cuenta? Si las cosas no están funcionando en tu vida hoy, ríndelas a Dios. No porque seas débil, sino porque Dios es fuerte. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.